días. Bueno, y enhorabuena por el acuerdo, porque ustedes, los sindicatos, llevaban meses reclamando ese aumento salarial. ¿A cuántos trabajadores calcula usted que va a beneficiar? Bueno, beneficiará a todos los trabajadores que están sujetos por convenio colectivo, ¿no? Ya sea los que estén en la banda del 2 o el 2 más el 1, o ya sea a los trabajadores que tengan un salario inferior a 14.000 euros, que estamos hablando de seguramente cerca de 5 millones de personas que de aquí al año 2020 verán subidos sus salarios de manera muy, muy importante. Esto Señor también Álvarez, no solo va con... ¿podemos Sí. concluir en cifras totales que hablaríamos de unos 10 millones de trabajadores? Yo creo que cuando se despliegue totalmente serán más de 10 millones de trabajadores, porque en realidad de los 18 millones de asalariados que hay en nuestro país, seguramente que 16 millones están sujetos a convenio colectivo. Le iba a preguntar también por algo que también recoge ese acuerdo, y es que por primera vez un salario mínimo de convenio tenga que alcanzar los 14.000 euros de forma progresiva. ¿Qué supone eso, señor Álvarez? Bueno, yo creo que ese es por lo menos para la UGT, es uno de los elementos más importantes de este acuerdo, porque donde hay convenio colectivo, donde tenemos una organización sindical fuerte, el aumento de los salarios y la pérdida durante este tiempo ha sido menor. Los trabajadores de las empresas donde no hay sindicatos, estas empresas que se han creado nuevas, multiservicios, es donde los salarios son más bajos, básicamente jóvenes y mujeres. Por tanto, esos 14.000 euros quiere decir un salto cuantitativo muy importante, que yo además quiero agradecer a la patronal ese esfuerzo que sé que hacen, pero es necesario porque toda la devaluación de salarios que se ha hecho, en buena parte se ha hecho sobre estos colectivos, y creo que es justo en estos momentos que empezamos a salir de la crisis. Después de este acuerdo, yo creo que también las personas, en un camino que no será de 2 días, se van a ver beneficiados, y eso creo que además va a tener una repercusión no solo favorable para ellos, para su vida, sino también para el consumo y por tanto también para las empresas y para la creación de empleo. A la ministra, que efectivamente dice Magdalena Valerio que esto no solo supone una mejora de las condiciones de los trabajadores, sino también mayores ingresos para la seguridad social, es decir, que redunda en beneficio de todos. Pero el caso es que ese mínimo de 1.000 euros mensuales era una de las banderas de los sindicatos, que efectivamente en su lucha por conseguir mayores mejoras para aquellos que menos ganan lo había reivindicado continuamente, ¿no? Mi pregunta es, más allá de quienes tienen convenios, entiendo que este aumento entre el 2 y el 3%, esta recomendación, también posiblemente se le aplicarán muchos empresarios y servirá como demanda para muchos trabajadores fuera de convenio, ¿no? Bueno, en realidad los trabajadores fuera de convenio que no son altos directivos son muy pocos, y en esos sectores se aplica el salario mínimo interprofesional. Por eso yo creo que este acuerdo viene a completar el acuerdo de salario mínimo interprofesional, que ya tiene una senda que nos situará en el año 2020 en el entorno de los 1.000 euros, no llega, pero casi 1.000 euros mensuales por 12 mensualidades. Por tanto, también esos trabajadores van a estar... su salario va a estar aumentado de manera importante por el aumento del salario mínimo interprofesional, pero en realidad este acuerdo es la base de negociación de los futuros convenios colectivos, de los que en estos momentos están negociándose y de los que se van a negociar durante los próximos 3 años. Otra noticia también positiva. España vuelve a ser tierra de acogida para los inmigrantes. En estos últimos años solo hablábamos del éxodo de los jóvenes españoles, pero el caso es que este año, según cifras del INE, y por segundo año consecutivo, los extranjeros vuelven a España con el mismo entusiasmo que hace una década, y algunos españoles también regresan. Más de medio millón de personas, entre extranjeras y españolas procedentes de otros países, establecieron su residencia en España en el 2017, lo que supone un incremento del 27% respecto al año anterior, al año 2016. Eso de que muchos de nuestros expatriados vuelvan, señor Garamendi, hay que tomárselo como una buena noticia. Tienen que volver más. Es muy buena porque además nuestros emigrantes están muy bien preparados. Claro. Es decir, que es la gente que necesitamos. Es decir, en estos momentos, un poco en relación a lo que comentaba antes, es que en las empresas nos falta gente.
Es que es el problema que tenemos. Es que los puestos que demandamos necesitan de más formación y ese es un problema. Y cuando queremos avanzar y hablamos de talento y hablamos de innovación, es que esa es a la gente que necesitamos en España y que nos falta. Yo estoy hablando del sector naval, de sectores industriales, de sectores avanzados, que son además los que más... ¿Estás hablando? Sí, que son los que más valor añadido van a dar. Hay un tema que es muy importante también que tenemos firmado y que hemos llamado la atención vamos a decirlo, a todo lo que es la parte pública, ¿no? Y es que cuando hablamos de los 1.000 euros por 14, también hacemos una reflexión para que las administraciones públicas y los concursos públicos tengan presente esto. Porque, claro, una parte muy importante de los recortes, vamos a decirlo, de todos, ayuntamientos... No, se han hecho con los concursos, de tal manera que las empresas han pagado esto porque es que no podían pagar otra cosa porque si no, en los concursos entraban en pérdidas. Entonces, pues son los ayuntamientos cuando hagan un contrato de limpieza, etcétera, cuando tienen que valorar, bueno, lo hemos visto en los aeropuertos, cuando tienen que valorar que la gente que está trabajando tenga que cobrar. Pues ya que me habla de una empresa de limpieza, me voy hasta Valencia porque no a todo el mundo convence esta subida. Si señor Álvarez, enseguida le doy palabra, pero lo digo por centrar el tema de la limpieza. No, pero es que quería intervenir en relación con el tema... Hágalo, venga. Que voy a hablar con un empresario que dice que no puede planteaba subir. el señor Garamendi. Diga. Porque no solo van a tener que tenerlo en cuenta en los próximos concursos, sino que también lo van a tener que tener en cuenta en el supuesto de que los convenios se negocien y suban los salarios revisando los concursos. Yo creo que lo que ha ocurrido durante la crisis es que una parte de las administraciones públicas, administraciones locales, comunidades autónomas, el propio Gobierno del Estado ha ido trasladando una parte de los ajustes presupuestarios a los sueldos de las subcontratas. Y en ese sentido, en el acuerdo también instamos al Gobierno a que tome las medidas legislativas necesarias para que los concursos en los que haya contratación de personas, el salario no sea un elemento de dumping y los trabajadores tengan protegido su salario. Digo que ese aumento de entre el 2 y el 3% no todo el mundo se lo va a poder aplicar. En Valencia, Alfredo Bolinches es propietario de una empresa de limpieza con 46 personas a su cargo. Muy buenos días, señor Bolinches. Ya dice que ahora mismo no está en condiciones de poder subir como se recomienda desde patronal y sindicatos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Buenos días, Susana. Vamos a ver, el motivo es que al final las subidas salariales muchas veces a los clientes, o sea, estas subidas, si las queremos repercutir luego en los clientes, pues para nosotros nos genera gran esfuerzo. Entre otras cosas porque es un sector que hay mucha empresa, es un sector muy atomizado y las empresas son muy susceptibles a la hora de que les comentes una subida salarial, decir, pues vamos a cambiar directamente de empresa. Entonces, claro, eso al final nos repercute a nosotros que tenemos que reducirlo vía margen. Y ya venimos los márgenes muy estrechos por cuanto a la crisis que hemos pasado. ¿Están estrechos? Bueno, el perrito en cuestión, señor Bolinches. Sí, vamos, ha coincidido, está sí que es en verdad. desacuerdo, con que no puede aplicar usted ese aumento del 2%. No. Nosotros nos toca lidiar con lo que nos dicen, pero que vamos, que simplemente que sí que es verdad que ha sido un poco demasiado pronto, ¿no? De repente empezamos un poco a salir de la crisis y de repente nos vemos que, claro, que a aplicar esta subida salarial pues ya estamos con unos márgenes de verdad excesivamente estrechos, ¿no? Y claro que de hecho, pues mira, es lo que hay y nos toca jugar con lo que hay. Y a todo el mundo nos gusta el pagar más salarios y que toda la gente gane mucho más dinero. Pero claro, también hay que mirar la parte de la productividad, que es una de las cosas que muchas veces oímos mucho de subir salarios, pero no oigo mucho decir cómo vamos a mejorar la productividad de las empresas de forma de que no podamos subir ese 3%, sino incluso igual mucho más. Ya, lo que pasa es que usted dice, ha sido muy repentino, no nos lo podemos aplicar, el margen, digamos, de beneficios es muy estrecho, pero llevamos muchos años creciendo al 3% y los trabajadores dicen, bueno, nosotros nos estrechamos mucho el cinturón durante la crisis y no nos está llegando esa mejora económica que sí perciben otros sectores, ¿no? Claro, pero es que el problema, vamos a ver,
es que cuando se hacen unos incrementos a nivel genérico, no a todos los sectores les afecta por igual. O sea, nosotros que somos intensivos en mano de obra, pues realmente ese crecimiento no lo hemos experimentado y no se ha trasladado a nivel de beneficios en ninguno de los casos, sino todo lo contrario, porque de hecho hemos tenido que mantener los mismos precios que estábamos manteniendo hasta ahora. De hecho, ahora empezábamos a decir, bueno, pues si esto sigue así, vamos a empezar a plantearnos el coger y subirlos. Pero claro, es todo... Es difícil, porque estamos todavía, es un sector que ya muy complicado, hay mucha empresa, hay mucho intrusismo y claro, y al final yo creo que las mejoras tendrían que ir por mejorar la productividad y que hiciéramos todos esfuerzos para que los trabajadores pudieran cobrar más salarios siendo más productivos. Eso seguro que el señor Garamendi lo aplaude, porque él ha insistido mucho en eso, que hay empresas todavía muy endeudadas después de la crisis. Ver, yo creo que además en ese sentido he hablado de productividad. Hay otro tema. Esto es, lógicamente, para todos los sectores, es una recomendación a la que hay que ir, y Pepe lo acaba de comentar, son los convenios colectivos, es la negociación colectiva de 5.000 mesas abiertas lo que gestiona este tema. Esa es una recomendación que nuestro interés es llegar a ello, pero está claro, en aquel sector, en aquellos sectores, en aquella empresa tal, bueno, pues que lo expliquen, insisto, hay 5.000 mesas abiertas para estos temas. Y luego hay otro planteamiento que ha hecho, y es cierto, y por eso lo hemos planteado. Claro, es que una parte importante de este tema es como consecuencia de esos concursos que en muchos casos están abiertos y donde se tienen que adaptar también a los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que... Le quiero preguntar a Pepe Álvarez por un asunto más. Pedro Sánchez sabe acceder a Urkullu, la caja de las pensiones. ¿Qué supondría eso, señor Álvarez? Que desde Moncloa ya se dice que va a ser complicado, pero están dispuestos a hablarlo, a negociarlo. ¿Podría gestionar el País Vasco, el gobierno vasco, la caja de las pensiones? La verdad es que tengo la misma noticia que tienes tú, Susana. No sé en qué consiste. En todo caso, a mí me parece que estos temas que siempre generan mucho ruido, conviene entrar en el fondo. Nosotros creemos que la caja de la Seguridad Social en nuestro país tiene que ser única. Tengo diferentes versiones anteriores a la reunión de ayer en relación con esta reivindicación del gobierno vasco. Quiero escuchar al gobierno y escuchar al Partido Nacionalista Vasco, al gobierno de Euskadi, para poder finalmente tener una opinión. Pero en todo caso, nosotros pensamos que nuestro sistema de pensiones ha de ser del conjunto, y en todo caso más bien nos gustaría un proyecto de sistema de pensiones europeo, que creo que nos iba a garantizar mucho mejor a todos y a todas nuestras pensiones, a los españoles, a las españolas, a los europeos y también a los vascos y a los catalanes. Eso con Angela Merkel. A ver, que se lo pida hoy Pedro Sánchez a Angela Merkel, que se supone que están ahora mismo reunidos, a ver qué responde. Pues no estaría mal que se lo planteara, porque creo que esos son los elementos que van a ayudar a una construcción europea mucho más seria y socialmente mucho más comprometida. Una buena parte del euroescepticismo que existe en estos momentos en Europa es consecuencia de la falta de políticas sociales. En ese sentido no estoy diciendo ninguna barbaridad. La Confederación Europea de Sindicatos quiere que se trabaje en esa línea. Pues veremos. Lo que pasa es que ahora mismo me suena un poco a carta a los Reyes Magos. Sí, fíjate si es un día, bueno, que también estoy de acuerdo con los sindicatos. Yo creo que es la primera vez que les entrevisto a ustedes. Normalmente se llevan bastante bien, hay mucho fair play, debo decir. Pero vamos, lo de hoy es, como decía Antonio Garamendi, estoy absolutamente de acuerdo y felicito a la patronal. Bueno, enhorabuena. Me gusta apreciar que hay paz social. Toca, en este Hay una momento. cosa que es muy importante que no hemos hablado. Esto es un mensaje al exterior importantísimo. Es decir, no nos olvidemos, en las empresas españolas están permanentemente viendo, mirando, invirtiendo los fondos internacionales, otras compañías, otros países, y esto es un mensaje impresionante de sociedad civil, de lo que es España, de lo que son las empresas españolas, y yo creo que eso también es otra parte muy importante que tener presente, porque esa estabilidad de 3 años, que son 3 años, nos va a hacer, yo creo, que poder trabajar y avanzar muchísimo. Pues ya que no tenemos estabilidad política, por lo menos que la tengamos social. Muchísimas gracias, señor Álvarez, señor Garamendi, también a usted. Si me permites un segundo. Y despido también a Alfredo Boliches. Hoy abrimos a las 2 de la tarde
la votación online a nuestros delegados y delegadas. Es la primera vez en la historia del sindicato que van a participar en una consulta, y yo aprovecho para pedirles a todos y a todas que participen, porque creo que eso también va a dar más vitalidad al propio acuerdo. Digo, ustedes también, gracias Pepe.